Buenos días tangueros y tangueras del mundo, soy Julio Mariño y en este cuarto video corto basado en el manual de tango vamos a hablar sobre los movimientos básicos. Como les expliqué en el primer video de esta serie, el sistema de análisis que utilizo se basa en poder dividir en pequeñas partes fundamentales todo lo que compone el tango danza. De esta forma las podemos analizar por separado, corregirlas y después volver a unirlas, pero ya sin los errores ocultos, de forma tal que incluso las figuras más complejas se sientan fáciles. Y los movimientos básicos son uno de los pilares de este sistema, así que hoy los vamos a ver uno por uno para que no se nos escape nada. Y como si esto fuera poco, la vamos a tener a mi amiga, la bailarina Luciano Moyano, que me va a ayudar con las demostraciones para que las chicas puedan tener un muy buen ejemplo. Así que vamos con el cuarto video. Los movimientos básicos son las unidades de movimientos fundamentales que se usan para componer cualquier figura en tango. Todo el que tiene algo de experiencia en tango sabe que generalmente se utilizan pasos como partes fundamentales de las figuras, pero con este sistema los pasos mismos pasan a ser una minifigura, la cual está compuesta por movimientos básicos. Así que estos movimientos son los que vamos a usar para literalmente crear todas las figuras que existen en el tango. Y lo más interesante es que no son muchos, ya que existen solo 4 tipos de movimientos básicos: los de flexión, de la pierna base, los de proyección, los de transferencia de peso y los de rotación. La flexión es el movimiento que usa las articulaciones de la rodilla, del tobillo y de la cadera de la pierna base, ya sea para prepararnos ajustando la altura o el tono muscular antes de realizar cualquier otro movimiento, o bien para usarse durante la ejecución de otro movimiento de forma complementaria a este, o sea, para ayudar al otro movimiento. Por ejemplo, durante una proyección se puede usar para contraponer la pierna libre y equilibrar la energía del movimiento. Otro ejemplo sería durante una transferencia de peso, donde se la puede usar ya sea para mantener o cambiar la altura. A términos generales, la flexión usada como preparación no necesita mucho análisis, pero usada como complemento de los otros movimientos es más compleja, así que la vamos a ir desarrollando a medida que explique el movimiento al que está complementando. Lo importante para decir ahora sobre la flexión, porque influye mucho en la postura, es que si partimos de una postura recta, al flexionar el único punto de referencia que se va a desalinear es el de la rodilla base, mientras que el centro de la cabeza, el centro del pecho, el centro de la pelvis se mantienen alineados. Y también está bueno aclarar que el uso de la flexión se relaciona mucho con la necesidad de potencia, de velocidad y de estética que busquemos en cada momento del baile. Bueno, por el momento es suficiente sobre la flexión, así que ahora, pasando a los otros 3 tipos de movimiento, realmente considero que cada uno se merece su propio video corto, ya que hay muchísimo contenido para cada uno. Así que en este video me voy a enfocar en explicar de forma precisa el concepto, la clasificación y cómo se usan los movimientos en este sistema de análisis. Y luego voy a hacer un video específico para cada uno donde voy a profundizar mucho en las particularidades de cada uno. Entonces arranquemos con los movimientos de proyección. El movimiento de proyección es el movimiento del pie libre desde un lugar hasta otro, involucrando solo la pierna libre y sin que afecte al resto del cuerpo. Se puede hacer en línea recta, en línea curva, o se puede hacer corta o larga. Coloquialmente hablando, cuando hablamos de la proyección, hablamos de una proyección completa, hasta la máxima extensión de la pierna libre. En otros casos diríamos un cuarto de proyección o lo que querramos. Ahora bien, las proyecciones pueden tener 6 direcciones básicas respecto de la pelvis: adelante, atrás, al lateral libre, al lateral base, arriba y abajo, y desde cualquier posición volver a los pies juntos, lo que llamamos juntar. Entonces, si usamos las direcciones básicas y las posibles combinaciones entre ellas, podemos mover el pie en cualquier dirección o altura, generando todas las posibilidades de movimiento que existen para el pie libre. Según la dirección en que movamos el pie, vamos a tener que prestar atención a distintos detalles, porque a pesar de que el concepto de proyección sea el mismo, los movimientos en distintas direcciones funcionan de formas distintas por una cuestión anatómica, ya sea por el uso de las rodillas, por la posición de los pies o por cómo la proyección en sí afecta a la posición de la pelvis. Y si a esto le sumamos que hay distintas técnicas para realizar cada proyección,
tenemos muchísima cantidad de información y es por eso que cada una de esas particularidades las voy a explicar en un video específico dedicado a este movimiento. Ahora, sigamos enfocándonos en el panorama general para entender cómo funcionan los movimientos en la estructura del baile. Así que pasemos directamente a la transferencia de peso. Este es un movimiento que está muy subestimado, se lo trabaja muy poco en general y sin embargo es el movimiento que más determina nuestra estabilidad durante el baile y que merece muchísima atención. La transferencia de peso es el movimiento del eje desde un pie hasta otro. Si realizamos una transferencia de peso pura, o sea que no está mezclada con ningún otro movimiento, los pies no se mueven de donde están. Entonces ambos son base del cuerpo simultáneamente. Este movimiento empieza cuando dejamos de tener el 100% del peso en un solo pie, y termina cuando llegamos a tener el 100% del peso en el otro pie. El peso que está en un pie se va a transferir progresivamente al otro y según el momento de la transferencia en el que estamos, un pie puede soportar más peso que el otro, pero los dos soportan el peso del cuerpo al mismo tiempo, con lo cual durante todo este movimiento no tenemos ningún pie libre. La transferencia de peso se puede realizar en tres momentos. Luego de una proyección, luego de otra transferencia de peso, o sea que vamos y volvemos, o directamente cuando estamos con los dos pies juntos, lo que llamamos cambio de peso. Al igual que los movimientos de proyección, también tienen una variedad de técnicas que se puede aplicar, así como distintas formas de usar los pies y las rodillas. Y en muchos casos estas variantes están directamente relacionadas a la forma en la que ejecutamos el movimiento anterior. Si por ejemplo proyectamos el pie libre hacia adelante, entonces la transferencia de peso va a ser hacia adelante y a su vez la posición del pie en la que terminó la proyección es la posición en la que el pie comienza la transferencia de peso. Si terminé la proyección adelante apoyando el taco, entonces la transferencia de peso va a empezar en el taco. Y por último, los movimientos de rotación. La rotación es el movimiento de nuestro propio eje que produce un cambio en la dirección de alguna parte de nuestro cuerpo o del cuerpo entero. En tango hay tres movimientos de rotación principales: rotación de la cintura para arriba, rotación de la cintura para abajo y rotación del cuerpo entero. Los movimientos de rotación son muy importantes en el tango, se usan realmente mucho y al igual que los otros movimientos hay distintas técnicas que se le puede aplicar y muchos detalles a tener en cuenta para generar las energías de forma correcta. Así que este movimiento va a tener su propio video, como los otros, para poder profundizar en todas estas cuestiones. Sin embargo, hay dos conceptos relacionados que me gustaría explicar ahora mismo, que son la disociación y el pivote. La disociación se genera cuando el bloque superior del cuerpo y el bloque inferior toman distintas direcciones, o sea que la cintura para arriba mira para un lado y la cintura para abajo mira para otro lado. Y esto puede ocurrir tanto por mover el bloque inferior, el bloque superior o por mover los dos a la vez en direcciones opuestas. Esta herramienta es realmente muy importante en tango porque nos permite hacer combinaciones de movimientos con nuestra pareja sin perder la conexión. Y el otro concepto importante que nombré es el pivote, que es el cambio de dirección del pie base, lo que nos permite cambiar la dirección de baile, y esto se puede hacer usando solo el bloque inferior o el cuerpo entero. Cuando lo hacemos solo con el bloque inferior, vamos a estar haciendo un pivote con disociación, y cuando lo hacemos con el cuerpo entero, vamos a estar haciendo un pivote en bloque. Ambas formas de pivote pueden ser tanto por delante como por detrás, y esto se determina viendo por dónde pasa la cadera libre. Si pasa por delante de la cadera base, entonces un pivot por delante, y si pasa por detrás, entonces un pivot por detrás. Ahora que ya tenemos la visión general de todos los movimientos, podemos ver cómo se usan para formar las estructuras de baile, lo que llamamos figuras. Como dije en el video anterior, esto lo podemos ver como un Lego, donde cada movimiento es un tipo de pieza y combinándolas podemos formar tanto estructuras simples como estructuras complejas. De esta forma vemos que el paso es una de las estructuras más simples, donde tenemos primero una proyección, luego una transferencia de peso y luego otra proyección para juntar. Si a esta estructura le agregamos un pivote al comienzo y otro al final, como vemos en esta imagen, entonces podemos hacer un medio 8. Y de esta forma podemos ir armando cualquiera de las figuras que existen en el tango. Veamos el ejemplo de una figura un poco más compleja.
En un boleo lineal por detrás de tamaño mediano, primero tenemos un pivote hacia atrás, luego una proyección, luego se redirige la proyección hacia arriba hasta que la pierna quede flexionada y golpee el aire. Y finalmente se junta y se pivota para volver a la posición original. Así que analizando el tango de esta forma, en vez de pasar horas y horas repitiendo figuras hasta que se sientan cómodas, podemos practicarlas de forma mucho más precisa para aprenderlas, figuras nuevas o mejorar las que ya conocemos mucho más rápido. Y encima, al poder ejecutar los movimientos individuales sin errores, podemos improvisar. Simplemente nos ordenamos de distintas formas para ir construyendo durante el mismo baile figuras nuevas o adaptando las figuras que ya conocemos a la música y al espacio. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de este video y que les puedan sacar el máximo provecho. Por favor, no se olviden de dejar un link, compartirlo con sus amigos. Recuerden que en la descripción les dejo una lista de esta serie de videos cortos para que tengan acceso rápido a todo el contenido, lista que voy a ir ampliando a medida que agregue más videos. Les mando un abrazo tanguero enorme y nos vemos en el próximo video.